especial. Y el Señor nos ha puesto en el camino. Hace muchos años nos conocimos y Él ya dirá lo que tenga que decir. Bienvenidos y que el Señor les bendiga. Y mi esposo está predicando en la iglesia del centro, pero hoy estamos aquí porque el Señor nos ha traído a este lugar de mucha bendición. Pastor Julián, Dios te bendiga, Dios te guarde, Pastor Julián, que el Espíritu Santo de Dios siga reposando sobre ti. Amén. Pastora, me recordaba esas mañanas, los sábados, en la iglesia del centro. Nosotros fuimos testigos de un avivamiento. ¿Cierto, Pastor Melindera? Gente que llegaba allá, gente que no volvía a irse a la iglesia. Y estábamos en los ayunos los sábados y el Señor se manifestaba de maneras preciosas. Amados, Dios les bendiga. Mi nombre es Julián Villegas. Mi esposa Rocío, la pastora Rocío, les manda saludos. Somos los pastores de Nueva Primavera. Pertenecemos a esta gran familia pastoral de Casa de Restauración Familiar. Y hoy el Señor manda una palabra específica para ustedes. Uno quisiera predicarle muchas cosas desde su corazón, pero dice la palabra que muchas veces los hombres, entre comillas, de Dios hablan a su pueblo cosas que Él no ha enviado a decir. Pero cuando vamos al secreto, cuando le pedimos la palabra a Él manda la palabra específica para cada uno de nosotros. Y esa palabra es para ustedes en este día. ¿Por qué? Porque Dios los ama. Digan amén. Porque Dios los ama. Miren, una mañana le preguntaba yo al Señor, Señor, ¿usted me ama? Y todo se quedó en silencio. Hermano, yo le digo, ¿cómo estamos? Todo se quedó en silencio y yo dije, se escuchaba la calle, se escuchaban los pájaros. Cuando yo le pregunté, Señor, ¿tú me amas? En una madrugada, y todo se quedó en silencio. Yo no escuchaba pájaros, no escuchaba brillo, no escuchaba ningún movimiento. Y en un momento otro vino a mi corazón una palabra y me dice, te amo tanto que di a mi único hijo para que muriera por ti. Cuando usted sienta que no lo ama, cuando usted sienta que Dios está lejos, recuerde que Él dio la vida de su hijo por usted. En esto demostró el amor del Señor, y que nosotros, siendo pecadores, Él dio a su hijo para que nosotros fuéramos salvos, redimidos. ¿Sabe qué me decían ahorita el Señor? Mi corazón, sentía en mi corazón que Él decía, ¿cómo quisiera que cada uno de ustedes sintiera mi abrazo? El Señor nos quiere abrazar. Necesitamos llegar a tener esa sensibilidad para sentir su abrazo. Y muchas veces no lo sentimos físicamente, pero con cada palabra que sale de la boca de Él nos está diciendo que nos ama. Cada vez que usted le habla a sus hijos, usted le está hablando por un bien. Cada vez que el Padre nos habla, le está hablando por nuestro bien. Amén. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, escuchamos muchas frases que no chocan contra nuestro razonamiento. Por ejemplo, cuando el Señor decía que coma mi carne y beba mi sangre. Si a los que lo escucharon en ese momento les hizo un cortocircuito de mente, a nosotros aún. A nosotros leemos esa palabra donde dice el que comiere mi carne y bebiere mi sangre, y nosotros viene a nuestra mente, a nuestro razonamiento, pero ¿cómo es? Hay que comer su carne, hay que comer su sangre. Cuando Él nos dice, yo soy el árbol de la vida, y nosotros decimos, el árbol, Él es el árbol. Cuando Él dice, es mejor dar que recibir. Tremendo. ¿A quién le va a parecer mejor que es mejor dar que recibir? Es mejor recibir, ¿cierto? Pero Él dice, es mejor dar que recibir. Frases como el que cuando te piden una mejilla, ponga la otra. Eso tampoco, eso no cabe en el razonamiento de la persona. Si no va a poner la otra, por lo menos esquive la primera, pero no se deje pegar, ¿cierto? Pero con eso nos vamos a encontrar en la palabra. Pero esas palabras, o esas frases, esos versículos, solo los vamos a entender los que estemos vivos.
¿Cómo así, Julián, que los que estemos vivos? La palabra de Dios solamente la vamos a entender los que estemos vivos. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted está vivo. Cuando el Señor dijo en Génesis, porque si comieres porque el día que comas del fruto de este árbol, ciertamente moriréis. Pregunto, ¿el Señor mintió? El Señor no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Cuando el Señor dijo, ciertamente moriréis, era porque íbamos a morir. Por lo tanto, todo Adán y Eva y toda la descendencia de Adán está muerta. Julián, ¿cómo así que todo está muerto? Está muerto. Toda persona que no tenga a Cristo en su corazón está muerto. Así camine, así hable, así coma, así baile, así trabaje, está muerto. La palabra dice en Romanos, porque están muertos en sus delitos y pecados. Porque en Génesis el Señor dijo que el que comiera del fruto de ese árbol ciertamente moriría. Lo más cierto es que muchos de nuestros seres queridos que no tienen a Cristo en su corazón ni han creído en Él están muertos. Pero es que en el mundo hay gente buena y hay gente mala, y no tienen a Cristo y hay gente buena. El fruto que se comió, con el que pegaron, fue el desconocimiento del bien y del mal. Claro, hay gente que sabe que es bueno y sabe que es malo, pero siendo buenos están muertos. La única solución para esa muerte es una persona. No es ninguna otra estrategia, no es de ninguna otra manera. La única solución para el problema de su muerte y de mi muerte fue una persona que se llama Jesucristo. Él fue el único que dijo que era ¿qué? La vida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, engendrados, no de voluntad de carne ni de olor, sino por Dios. Y se convirtieron en ¿qué? En nuevas criaturas. Las cosas ya pasaron, y aquí ya todas son hechas nuevas. Vamos a ir a la palabra, a 1 de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. ¿Por qué estoy haciendo todo este prólogo, este preámbulo? Porque lo que vamos a escuchar en la predicación, vamos a entender por qué muchas personas no reciben la palabra. ¿Por qué? Porque un muerto nunca va a escuchar consejos. Un muerto no va a escuchar consejos. Un muerto puede escuchar información, pero esa información no va a producir nada en él porque está muerto. Dice así, en capítulo 5, versículo 10. Versículo 10. Entonces, para usted y yo poder escuchar la palabra, recibirla, que la palabra produzca algo en nosotros, necesitamos estar vivos. ¿Cuántos aquí están muertos? Levanten la mano. No, es cierto, ninguno. No, aquí no hay ninguno muerto. Pero lo creen por lo que se ven o por lo que dice la palabra, porque ustedes ya no están muertos. Por lo que dice la palabra, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta que no vino el Hijo, no vino la vida. Hasta que no vino el Hijo, todos estaban muertos.
Porque la vida eterna usted no la empieza a disfrutar cuando se muere, físicamente. Usted la vida eterna la empieza a disfrutar desde que recibe a Cristo. Él es la simiente santa. Y dice, y esta vida está en su Hijo. Estoy leyendo despacio porque quiero que la mastique. Muchas veces comemos rápido y no la degustamos. Pero mire qué hermosura, dice que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Versículo 12, y abran bien los ojos y abran bien sus oídos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, casa de restauración Chinchiná, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Un buen aplauso al Señor. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando ustedes estaban muertos, pero cuando yo estaba muerto, yo creo que uno revolviendo en el tiempo y volviéndome a escuchar cómo hablaba, volviéndome yo a ver cómo yo reaccionaba, cómo actuaba, yo creo que yo me desconocería, porque de verdad estaba muerto. Sin Cristo estábamos muertos. Acuérdese cómo hablaba usted. Acuérdese cómo pensaba usted. Acuérdese cuál era el concepto que usted tenía de felicidad cuando no tenía a Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, el problema de nosotros es el concepto que tenemos de felicidad. Porque el concepto que tenemos de felicidad cuando estamos en Cristo es que ser feliz es beber, ser feliz es rumbear, ser feliz es fornicar, ser feliz es rumbear. Pero porque estábamos muertos. Y lo único por lo que vivíamos era por recibir, aceptar y consumir lo que el enemigo ofrecía, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Pero en Cristo usted y yo somos nuevas criaturas. ¿Ven? ¿Y por qué yo quería ir a esto, a esta palabra primero? Porque si nosotros no estamos vivos, no vamos a entender la palabra del Señor. Vamos a ir a Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. De versículo 2 dice así. Ya estamos allí, Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo, alégrense lo más que puedan, siéntanse súper felices, siéntanse súper alegres cuando os halléis en diversas pruebas. ¿A quién le va a gustar estar pasando por pruebas? ¿A nadie, cierto? Entonces es otra frase que decimos: pero ¿cómo es que yo me voy a alegrar por lo que me está pasando? ¿Cómo es que yo me voy a alegrar por la manera en que me están tratando? ¿Cómo es que yo me voy a alegrar
por la situación económica que estoy pasando? ¿Cómo es que yo me voy a alegrar por lo que está pasando en mi matrimonio, en mi familia? La palabra de Dios es extraña. ¿Cómo me va a decir que me alegre en todo lo que me está pasando? Y dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pastor, usted va a hablar de la paciencia. Ya nos han hablado mucho de la paciencia. No voy a traer a predicar otra cosita. Si yo voy a hablar de la paciencia y ustedes no tienen paciencia para escucharla, es porque necesitan escuchar de la paciencia. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia es tan valiosa, que el obtenerla, así sea por medio de pruebas, debe darnos gozo. Pero ¿cómo yo me voy a gozar por lo que me está pasando? Vamos a ir meditando ahí, ¿no? Porque esto está como muy jalado los cabellos. La paciencia es una característica del fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, fe, paz, benignidad, paciencia. Y en unas traducciones la paciencia es la misma mansedumbre. Hay traducciones en donde dice que cuando dice el Señor: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, es aprender de mí que soy paciente y humilde. Muchos, por la falta de paciencia, que eso yo creo que es algo que deberíamos desarrollar desde pequeñitos, para que nos evitemos tantos dolores de cabeza, el tomar tan malas decisiones. Hablaba yo con mis hermanas que me acompañan hoy, la hermana Susana, que es de Chile, que viene a darle su saludo, y mi hermana Belén. Les decía yo que si hubiéramos sido pacientes, no nos hubiéramos casado mal casados. Pero muchos por la impaciencia se casaron mal casados. Muchos por la impaciencia tomaron malas decisiones. Muchos por la impaciencia reaccionaron de mala manera. Muchos por la impaciencia perdieron trabajos buenos. Muchos por la impaciencia han deteriorado su relación familiar. Muchos por la impaciencia han hecho que las personas se alejen de él o de ella. Cuando nosotros vamos a la palabra y nos ponemos a mirar los protagonistas de la palabra, los diferentes personajes que existen, nos ponemos a ver que todos los hombres de fe fueron débiles. Noé fue débil, él cayó en embriaguez. Abraham cayó en la mentira. Adán y Eva pues nos metieron en ese problemita. David fue débil en su sexualidad. Salomón fue débil en su sexualidad. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Pero cuando nos ponemos a mirar cuáles eran sus virtudes, la característica era que la mayor virtud que ellos tenían era la de la paciencia, y por eso tenían un corazón conforme a Dios. Noé recibió la promesa de que el Señor iba a traer toda la faz de la tierra, iba a acabar con la vida que había creado, y empezó a construir el arca y duró 120 años construyendo el arca, hasta que empezó a ver que caía agua del cielo, que nunca había visto llover. Abraham, el Señor le dio la promesa de que iba a tener un hijo a los 75 años, le dijo que iba a tener descendencia.
¿Y cuántos años demoró para tener el hijo? ¿Quién sabe? A los 99, 100 años. 25 años. 25 años duró Abraham esperando hasta que vino la promesa y que se cumplió. ¿Quién fue la impaciente? Sara. Por impaciente le prestó la criada y de la criada salió Ismael, y esa impaciencia de Sara es la que hoy tiene el Medio Oriente como un polvorín, porque son los descendientes de Ismael que se mantienen peleando con los descendientes de Jacob, de Israel, por un acto de impaciencia, por no haber creído en la promesa de Dios. Se demoró 25 años, pero el Señor la cumplió. José tuvo los sueños más o menos a los 17 años de que él iba a hacer que todos los hermanos, hasta aún el padre, se iban a postrar delante de él. Y entre José recibir los sueños, pasar por las tribulaciones, por el pozo, por la cárcel, como criado de Potifar, hasta que llegó delante del faraón, pasaron 13 años. 13 años. 13 años demoró José hasta que recibió la promesa. Tremendo, ¿cierto? Moisés también recibió la promesa, 40 años hasta que entraron a la tierra prometida, aunque él no pudo entrar. ¿Por qué? Por impaciente. Porque Dios le dijo, háblale a la roca. Moisés golpeó la roca por impaciente. Perdió la entrada a la tierra prometida. O sea que la paciencia es importante. ¿Cuántos aquí son muy pacientes? Ustedes esa palabra la libramos, ¿cierto? No está de más que hablemos de la paciencia, porque Dios no se equivoca. Pues el hombre más paciente en la Biblia, ¿quién fue? Moisés, ¿quién? Job, la paciencia de Santo Job. Dice la palabra que su tribulación pudo durar 42 meses, que son 3 años y medio, lo que va a durar una tribulación o la gran tribulación, 3 años y medio. Tremendo, ¿cierto? ¿El Señor Jesucristo fue paciente? Claro. Ese fue nuestro ejemplo de paciencia. Nuestro ejemplo de paciencia fue nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a la palabra de Proverbios 14:29. Proverbios 14:29. Voy a reiniciar este aparatico porque no me quiso dar la imagen de que caía, pero ahora sí. Proverbios 14:29. Ya la leo. Piensen ahí, todas las veces que han sido impacientes, ¿qué ha traído para su vida la impaciencia? Proverbios 14:29 dice así: el que tarda en airarse es grande de entendimiento, el que es paciente es grande de entendimiento. Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse, lo más cerquita que nosotros podemos estar del pecado es con la ira. Por eso dice la palabra, airaos, pero no pequéis.
¿Y a usted y a mí qué nos hace airar? La impaciencia. Si usted es paciente, ¿cuándo se va a ir a nunca? Entonces necesitamos la paciencia. Hay una frase que dice que cuando oren al Señor no le pidan paciencia, porque le va a mandar pruebas. Entonces tenemos que tener cuidado. Más bien debemos ejercitar la paciencia con cositas pequeñas para que vayan creciendo. Con cositas pequeñas como su vecino, ese que usted no puede ni ver, ese que no puede ni saludar, ese que pone la música duro, ese que llega borracho y se la monta toda la cuadra. Empieza a ejercitar la paciencia amando a esa persona. Cuando usted empiece a ejercitar la paciencia en él, ya empieza a ejercitar la paciencia por otra parte. Entonces ejercita la paciencia con su patrón. Hay personas que les habla el patrón y ya se les revuelve el estómago. ¿Sí o no? Entonces empieza a ejercitar la paciencia con su patrón, con su jefe, con su autoridad. Y ahí se va volviéndose más paciente. Empieza a ejercitar la paciencia con su esposo, con su esposa. Todas las veces que usted tiene toda la razón o todas las excusas para enojarse, quédese callado, quédese callada. Si es algo que no es debido a muerte, quedémonos callados. Si es algo que es intrascendente, dejémoslo pasar. Pero es que no queremos dejar pasar ninguna y nos volvemos aburridos, cansones. Damos testimonio de ser cualquier persona y menos un hijo de Dios. Porque si usted dice tener a Dios, si usted tiene la vida en usted tiene a Cristo en usted tiene que empezar a que verdaderamente eso sea una realidad.